Prólogo. Sombras en las lomas turbias. En las lomas turbias, donde la oscuridad se cierne como un manto eterno, se alza una historia que trasciende el tiempo. Oliver el Hambriento, un personaje enigmático, siempre rondaba las calles de la Ciudad de México con su presencia inquietante. Nadie sabía realmente quién era ni de dónde venía, pero su sombra se proyectaba sobre los callejones y los murmullos de los lugareños. La sombra del Recumil 12, alianza y caos en las lomas turbias. Logan el Comepalomas, un habitante de las lomas turbias, descubrió un antiguo ser Recumil 12, mientras exploraba un rincón olvidado encontró un cofre. Al abrirlo, desató fuerzas oscuras que habían permanecido latentes durante siglos. El símbolo @ de arroz grabado en el interior revelaba una conexión más profunda de lo que Logan podía comprender. Emmanuel el Guerrillero, un hombre marcado por la guerra, se vio arrastrado por un misterioso llamado que lo llevó a las lomas turbias. Aguacate o palta, un dilema gastronómico aparentemente insignificante, se convirtió en el hilo conductor de eventos inexplicables. Optimus Prime y Spider-Man, iconos de mundos lejanos, aparecieron de manera inesperada en las calles sombrías. La agente Margarita de la agencia Garden y el enigmático agente Paul de Equipo Alpha se cruzaron en su búsqueda de respuestas. Equipo Delta, equipado con tecnología desconocida, intentó contener la creciente oscuridad que emanaba del cofre oscuro que abrió Logan. Mientras tanto, Equipo Zero, una fuerza mística ancestral, emergió para restaurar el equilibrio perdido. En las lomas turbias, la ciudad se sumió en el caos. Lost, una presencia incorpórea, acechaba en las sombras, desencadenando GD2, una fuerza desconocida que desafiaba las leyes de la realidad. Agencia Garden, Optimus Prime, Spider-Man, Equipo Alpha, Equipo Delta y Equipo Zero se unieron en una alianza frágil contra la inminente amenaza. Sin embargo, las fuerzas oscuras conspiraban en las profundidades, y la lucha por la supervivencia llevó a todos a enfrentar sus miedos más profundos. Mientras la Ciudad de México temblaba bajo la influencia de fuerzas indescriptibles, el destino de todos quedaba entrelazado en una batalla entre lo desconocido y la valentía. La pregunta persistía: ¿quién podría prevalecer en este torbellino de caos? Entrelazados en el abismo, la danza eterna de las lomas turbias. En las lomas turbias, el eco del Recumil 12 resonaba aún más profundo, extendiendo su influencia por la Ciudad de México. Logan el Comepalomas, poseído por una curiosidad insaciable, exploró los oscuros secretos que el Recumil 12 guardaba. @ de arroz, el enigma grabado en su interior, se convirtió en un mantra que retumbaba en su mente. Emmanuel el Guerrillero, intrigado por la llamada misteriosa, buscó respuestas en los rincones más sombríos de las lomas turbias. Aguacate o palta, una elección de apariencia banal, se reveló como un símbolo crucial en la trama que se desarrollaba. Optimus Prime y Spider-Man, ahora aliados inesperados, se encontraron enfrentando a una oscuridad que desafiaba incluso su comprensión. La agente P de la agencia Garden y el enigmático agente P de Equipo Alpha unieron fuerzas en un intento desesperado por contener el desenfreno de la malevolencia que se desataba. Equipo Delta, armado con tecnología avanzada, y Equipo Zero, desplegando poderes místicos ancestrales, se unieron en una frágil alianza. Sin embargo, la entidad incorpórea conocida como Lost tejía sus hilos en la trama, desencadenando GD2, con una intensidad sin igual. La Ciudad de México se convirtió en el epicentro de un conflicto cósmico, donde la realidad se entrelazaba con la fantasía. En este torbellino, Lunar Abyss emergió de las profundidades, una fuerza que desafiaba la lógica y empujaba los límites de la cordura. Madness, como una entidad tangible, se manifestó, envolviendo a los protagonistas en una danza caótica. Decreciman, una sombra entre las sombras, se convirtió en el portador de verdades inquietantes.
inquietantes que alterarían la percepción de la realidad. Mientras las fuerzas de la luz y la oscuridad colisionaban, la historia se extendía como una maraña intrincada, llevando consigo la promesa de un tiempo prolongado y oscuro. El despertar de Reku 1012. Giros cósmicos en las lomas turbias. En las lomas turbias, el eco de la narrativa resonaba, adentrándose en dimensiones insospechadas. Logan el Comepalomas, marcado por la búsqueda de respuestas, descubrió una secuencia desconcertante. 3401933401. Un código que se insinuaba como una clave crucial para descifrar el enigma del Reku 1012. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Emanuel el guerrillero sentía la creciente intensidad de la oscuridad. Aguacate o palta, antes solo un dilema culinario, se convirtió en una elección metafórica que determinaría el de los atrapados en esta trama interdimensional. Optimus Prime y Spider-Man, aliados contra la malevolencia, se enfrentaron a desafíos que trascendían sus propias realidades. La agente P de la agencia Garden y el misterioso agente P de equipo Alpha, guiados por fuerzas desconocidas, descubrieron una conexión más profunda entre sus propios destinos y el enigma del Reku 1012. Equipo Delta y equipo Zero, ahora unidos en una alianza frágil, exploraron los límites de sus habilidades para contener la inminente catástrofe. Lost, la entidad incorpórea, intensificó sus acciones, mientras GD2 se manifestaba con una voracidad insaciable. En la maraña de caos, Lunar Abyss y Madness se alzaron como fuerzas opuestas, desafiando las leyes de la realidad conocida. Decraziman, portador de verdades inquietantes, reveló un secreto que sacudió la existencia misma. Reku 1012, apodado Dios, despierta. La Ciudad de México tembló bajo la entidad que trascendía la comprensión humana. El tiempo se distorsionaba, y la historia, entrelazada con misterios cósmicos, se extendía hacia un futuro incierto, donde la realidad y la ficción se fundían en una danza eterna en las lomas turbias. Códigos cósmicos. El despertar de Dios y las transformaciones anómalas en las lomas turbias. En las lomas turbias, la trama se enredaba en dimensiones inexploradas. El código enigmático 3401933401 resonaba como un eco incesante, mientras Reku 1012, apodado Dios, despertaba y extendía su influencia más allá de cualquier límite conocido. Pedro Navajas, el señor oscuro, emergió de las sombras, tejiendo sus maquinaciones en la creciente oscuridad. Pablo, el esquizofrénico, y Ñaño, una figura enigmática, se convirtieron en peones involuntarios en este juego cósmico. Rosa Melano y Alma Marcés, que evocaban misterio y emoción, se vieron envueltas en una danza de caos que trascendía lo humano. Tu no me Grasavitche, una expresión de significado incierto, resonaba como un mantra en los confines de la realidad. En un giro inesperado, el orden aparente de los números 1, 2, 3 reveló una secuencia que marcaba el curso de eventos venideros. Luis, el héroe improbable, se levantó como una luz en medio de la oscuridad, enfrentando el desafío que se cernía sobre la Ciudad de México. Oliver, el hambriento, absorbido por el poder de Reku 1012, ascendió a la condición de semidios, mientras Logan, el come palomas, experimentó una transformación inaudita, convirtiéndose en una paloma gigante con apariencia humana. En las lomas turbias, el conflicto entre fuerzas divinas y terrenales alcanzó su punto culminante. El destino de la Ciudad de México yacía en manos de aquellos que eran tanto marionetas como arquitectos de su propio destino. La historia, envuelta en la nebulosa de lo incomprensible, se prolongaba hacia un horizonte donde la realidad y la fantasía colapsaban en una amalgama indistinguible. Epílogo. Entre sombras y susurros eternos. En las lomas turbias, la danza cósmica alcanzó su clímax, dejando cicatrices en el tejido de la realidad. El código 3, 4,
4019340 que alguna vez resonó como un enigma, se desvaneció en el silencio, marcando el final de una era. Reku 1012, apodado Dios, encontró su reposo en el corazón de las lomas turbias, pero su influencia perduró en los recuerdos de aquellos que presenciaron la epopeya cósmica. Pedro Navajas, el Señor Oscuro, se disolvió en la oscuridad, mientras Pablo, el esquizofrénico, y Ñaño se convirtieron en meras sombras del pasado. Rosa Melano y Alma Marcela Gozo, aunque liberadas de las ataduras del caos, llevaban consigo las marcas indelebles de una realidad alterada. Tunometesca Grasa Lamaviche se desvaneció en el eco de lo inexplicable, y la secuencia 1, 2, 3 se perdió en la memoria de aquellos que vivieron para contar la historia. Luis, el héroe que surgió de las sombras, se convirtió en una leyenda en la Ciudad de México, recordado por su valentía en los días oscuros. Oliver, el hambriento, y Logan, la paloma gigante, se sumieron en la oscuridad de las leyendas urbanas, donde sus destinos se entrelazaban con mitos y realidades difusas. Las lomas turbias, testigos de la epopeya cósmica, volvieron a su quietud, pero sus secretos persistieron en los susurros del viento. La Ciudad de México, marcada por la experiencia indescriptible, se reconstruyó lentamente, pero la memoria de lo que ocurrió en las sombras permanecerá para siempre, como un eco eterno en la historia de aquellos que enfrentaron lo inexplicable. Epílogo 2. Un silencioso resurgir. Con las lomas turbias calmadas y la Ciudad de México recobrando su ritmo, la sombra de la epopeya cósmica se desvaneció en los anales del tiempo. Sin embargo, la energía residual de Reku 1012 perduraba, tejida en los cimientos invisibles de la realidad. Pedro Navajas, el Señor Oscuro, encontró su fin en las profundidades de la oscuridad, mientras Pablo, el esquizofrénico, y Ñaño se sumieron en el olvido, su existencia convertida en un susurro apenas audible en el viento. Rosa Melano y Alma Marcela Gozo, liberadas de las cadenas del caos, reconstruyeron sus vidas en la luz que seguía. Tunometesca Grasa Lamaviche desapareció en el misterio del lenguaje sin sentido, y la secuencia 1, 2, 3 quedó sepultada en el pasado, un enigma sin resolver. Luis, el héroe que emergió de las tinieblas, se convirtió en un faro de esperanza, recordado en canciones y cuentos. Oliver, el hambriento, y Logan, la paloma gigante, se convirtieron en figuras de leyenda, sus historias transmitidas en susurros entre las generaciones. En las lomas turbias, la esencia del Hostige de 2, 2, se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de calma. Lunar Abyss y Madness se retiraron a sus reinos, donde la realidad y la locura coexistían en armonía. La Ciudad de México, marcada pero no derrotada, se erguía con una nueva perspectiva. Aunque las sombras del pasado se desvanecían, la promesa de lo desconocido permanecía en el tejido de la realidad. En el silencio que siguió, el mundo respiró, sabiendo que, aunque la epopeya cósmica había concluido, la vida aún guardaba secretos esperando ser revelados en las páginas del futuro. Epílogo 3. El susurro del pasado en el crepúsculo de la epopeya cósmica, las lomas turbias guardaron en silencio los secretos que presenciaron. La Ciudad de México, con sus calles recobrando la normalidad, llevaba consigo las cicatrices de un tiempo que desafió la comprensión. Reku 1012, apodado Dios, yacía en la quietud, su influencia desvaneciéndose en el tejido del espacio-tiempo. Las figuras que protagonizaron esta historia, desde Oliver el hambriento hasta Logan la paloma gigante, encontraron su destino en el olvido o en la leyenda. Pedro Navajas, el Señor Oscuro, se desvaneció en la oscuridad, mientras Pablo el esquizofrénico y Ñaño se volvieron fragmentos de un pasado borroso. Rosa Melano y Alma Marcela Gozo, liberadas de las cadenas del caos, tejieron nuevas historias en las páginas de sus vidas. Los enigmas como Tunometesca Grasa Lamaviche y la secuencia 1, 2, 3 quedaron sepultados en la memoria, un eco tenue que apenas resonaba en el presente. Luis, el héroe, se
pasado se desvanecía en el eco del tiempo, dejando a aquellos que vivieron la epopeya cósmica con el conocimiento de que, aunque el pasado podía ser sepultado, la esencia de las lomas turbias siempre estaría tejida en la trama eterna de la existencia. Fin. Ja. Ja.